El proyecto Scratch, creado por Belén Palop, profesora de informática de la Universidad de Valladolid, busca implementar la técnica del Scratch en los colegios e institutos de la ciudad para mejorar la enseñanza de matemáticas. Las colaboradoras de Belén en el proyecto, profesoras también de informática, nos explican qué es Scratch. Scratch es un lenguaje de programación creado por el MIT, que intenta aproximar la parte de programación sobre todo a niños de 7 a 14 años. Entonces lo que se utiliza son como piezas de puzzle que se van juntando y al juntarse crean programas. Entonces los niños no tienen que aprender ningún tipo de lenguaje de programación ni escribir, solamente utilizar las piezas del puzzle. Y no solo eso, sino que además es una especie de filosofía en la que el niño pues aprende, experimenta y luego además pues comparte todos sus conocimientos con el resto de los compañeros. Nos cuentan también de qué manera Scratch ayuda al aprendizaje. Cuando enseñas Scratch y sobre todo cuando ves cómo los niños utilizan Scratch, te das cuenta de que hay ciertos conceptos matemáticos que surgen de una manera natural. O sea, nosotros no tenemos por qué explicarle, yo qué sé, que por lo menos desde luego sumar, o no tenemos por qué explicarles el ejemplo más característico, que una figura geométrica, pues un pentágono se dibuja, un pentágono regular se dibuja dividiendo 360 entre 5 y entonces se te dan los grados para dibujar. Eso no hay que explicárselo. O sea, si tú le pones como reto, vamos a construir un programa que necesite un pentágono y ese pentágono tiene que ser regular, tú ves que él va aproximándose a ese problema y que en un momento dado te plantea la necesidad de ¿cómo consigo yo esto? Y además te lo plantea no de la manera, o sea, yo no tengo que enseñárselo, él me está pidiendo que se lo enseñe. Su objetivo es lograr implantarlo a principios de septiembre de este año.